Hay tal vez lo más complejo es ver cuál es el servicio, qué es lo que la mujer puede hacer en la iglesia. Y vamos a tocar ese tema porque aquí hay seguramente futuras misioneras, pastores, de todo, y a veces no se sabe canalizar apropiadamente ese trabajo, el trabajo de la mujer. Tal vez para eso vamos a ir a capítulo 8 de Lucas. ¿Qué hacían las mujeres en el ministerio de Jesús? ¿Qué hacían? Porque ese ministerio es clave, como es el tronco, diríamos, de toda la iglesia. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían las mujeres ahí? Aconteció, verso 1, si quiere usted tomar nota, es bueno, que después que Jesús iba por las ciudades, tal vez, así, aquí vamos a ver, sí. Sí, aquí está. Iba por las ciudades, aldeas y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Note, ahí van los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas, no necesariamente por eso, pero vemos el reflejo del trabajo de la mujer aquí, de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual había salido 7 demonios. Entonces, esto es muy importante, porque eso quiere decir que Dios Dios no desecha a nadie por más empantanado que lo encuentre. La cosa es que quiera salir. Ese es el asunto, que quiera salir de ahí. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas le servían de sus bienes. Y mire, eso es una manera de servir. Pero encontramos aquí, en el capítulo 16 de Marcos, verso 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Sí, por el amor de Dios, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él y que estaban tristes llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Y ahí surge nuevas apariciones. Pero ¿cuál es en realidad la función de la iglesia, de las mujeres en la iglesia? Las mujeres tienen el carácter, tienen la ternura, tienen la persistencia que el hombre no tiene. Hacen cosas que el hombre no puede hacer o que no hace, porque fíjese que mientras los 12 discípulos estaban llorando, había una mujer que no se puso a llorar. No era tiempo de llorar, era tiempo de ir a buscar el cumplimiento de la profecía desde el Antiguo Testamento. Era el tiempo de buscar el resto del cumplimiento de lo que habían visto desfilar
ante sus ojos. Ellos habían visto, y creían, todos creían. Judas ya estaba ahorcado, pero los demás estaban ahí, ¿verdad? Todos creían en el Señor. Todos creían que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos creían que vino conforme a las Escrituras, que nació en Belén de Judea, que creció en medio de todos en Galilea, y que ellos lo vieron después del bautismo. Lo acompañaron 3 años y medio, los 12. Uno ya lo desechamos, o ya se había desechado solo, porque aquí no hay quien deseche a nadie. Uno se descalifica solo. Uno es el que se descalifica con sus hechos. Por eso dice que muchos profesan la fe, pero algunos con sus hechos la niegan. Y el que la niega es apóstata. Es uno de los pecados imperdonables, es como la blasfemia contra el Espíritu Santo, la apostasía. Entonces note usted, vamos a compartir algunas cosas muy interesantes, por eso le pedí que tomara nota. María Magdalena era una mujer que había estado bajo el poder del maligno. Ella sí había probado que era estar endemoniada. Y yo creo que todos hemos probado por tiempos un poco, o no nos hemos dado cuenta, o no lo quisimos reconocer, ¿verdad? Y se fueron por oír palabra, por enmendar errores, porque los demonios no solo se van dando de gritos. Los demonios se van porque uno toma decisiones de enderezar su vida. En una vida derecha no hay cabida para los demonios. El mismo reino pelea las batallas cuando uno se endereza. El problema es que, como la mujer aquella de la sinagoga, cuando un demonio está sobre uno o dentro de uno, no puede mirar, no puede ver hacia adelante, no logra ver hacia adelante. Esa mujer siempre estaba agachada. Ella sabía bien cómo era el piso. 18 años mirando el piso. Del piso de la sinagoga al piso de su casa, y nunca podía levantar la cabeza porque había alguien que se la bajaba. Entonces, note usted que en un momento tan crucial, quienes sabían las Escrituras, había uno que después le llamaron el teólogo, Juan el teólogo. Estaba ahí Pedro, un líder de gran magnitud entre los apóstoles, un líder bastante fuerte. Estaban los hijos del trueno. Todo diríamos, si lo vemos como una constelación de estrellas, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿sí? Un gran equipo que había sido entrenado 3 años y medio por el mejor maestro que alguna vez haya habido en el universo. No ha habido maestro más grande que él. Sin embargo, ellos, cuando lo vieron morir, ahí perdieron, y yo creo que es donde nosotros perdemos de vista al maestro, fíjese. Porque nosotros lo vemos como maestro todo el tiempo. Lo vemos como maestro si es que ya lo logramos ver como maestro.
Porque cuando lo vemos como maestro es porque oímos sus enseñanzas a través de los discípulos. Él no está aquí ya físicamente, pero tiene discípulos que enseñan y que las palabras que salen de su boca son palabras escritas y que cobran vida por el Espíritu Santo. Entonces estos discípulos estaban bien enseñados, hermano. No podían alegar que el maestro, yo perdí una clase en toda mi vida, matemáticas en cuarto grado, no, en segundo, en séptimo, perdí matemáticas, porque a ese catedrático le ganaban 2, de 60, 70 alumnos, le ganaban 2. Era un matemático que debió haber estado en la NASA, no dando clases en un instituto. Jugaba con los números y mientras él jugaba uno se perdía, pero se perdía con una gran facilidad. Él llenaba media pizarra en cosa de minutos y borraba y agarraba la otra media pizarra y uno se quedaba sin copia, sin nada. Era una máquina numérica, era una máquina que producía números. Y perdí con 40, porque allá era con 100 se ganaba, pero desde 50, ¿no? Perdí con 49.5 y no me regaló medio punto. Perdí. Era un gran matemático, pero no, él era un matemático para enseñar matemáticos, no para enseñar alumnos que apenas, bueno, yo sabía multiplicar muy bien, sabía dividir, sabía todas las 4 tablas las manejaba bien, pero ya agarrar de esa manera como él nos agarraba, no le agarré. Siempre tenía 40, 50 alumnos en clases de vacaciones y esas las teníamos que pagar, pero dije, yo no pago, yo voy a estudiar solo, porque ya lo tenían, hablaban con el director y con la dirección y resulta que lo que contestaba el director se iba con los quejistas al aula y decía, ¿quiénes ganaron matemáticas aquí? Los 2, ¿verdad? 3 levantaban la mano, pues dio su clase. Los demás no pusieron atención, nunca lo quitaban. Era excelente, pero excelente para otro nivel. Yo gané con 51.5, pero la gané sin pagarle, ¿verdad? Entonces, pero este maestro, que si nosotros lográramos entender su metodología de enseñanza, seríamos de veras privilegiados, porque él no enseñaba cosas estrambóticas, él enseñaba con ovejitas, él enseñaba con gallinas, con pollitos. Imagínense esa gran enseñanza que les dio a los discípulos. Les dijo, estaban sentados todos y dijo, ay, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntaros como la gallina. Y yo me imagino en la mente de los discípulos viendo una gallina, ¿verdad?, debajo del agua. ¿Cuántas veces los quise juntar bajo mis alas y no quisisteis? ¿Quién no entiende? ¿Quién no ha visto una gallina guardando a sus pollos debajo de sus alas, hermano, dando la vida? Las gallinas dan la vida.
Mire qué enseñanza profunda, qué enseñanza profunda, terrible enseñanza, pero tan sencilla, tan sencilla, tan sencillo. El pastor da su vida por las ovejas oyen su voz, y Palestina, todo Israel es un lugar de ovejas. Donde quiera hay ovejas, en las orillas de la gran ciudad hay ovejas. Ahí están todavía las ovejas. Solo que ahora los pastores ya no andan con un palo en la mano, sino con un 22, con un rifle 22 de manufactura israelí, ¿verdad? De 18 o 24 tiros, ¿verdad? Hoy andan bien armados, porque igual que entonces hay fieras todavía, seguramente, y sobre todo hay ladrones. Hay ¿cómo se llama? ¿Cuarteros? ¿Cómo se llaman los que roban? No cuarteros, sino cuatreros, ¿verdad? Algo para ahí va yo, ¿verdad? De 4 era la cosa. Entonces, note usted que Jesús se fue, y les voy a dar una enseñanza: que el que no da frutos se seca, dijo él en sus adentros. Sí, ese era el maestro que iba para su discipulado preparando la clase. Fíjese, iba para su discipulado y dijo, iba en el camino, no, en el camino: les voy a enseñar que un árbol que no da fruto se seca. Y se fue mirando para todos lados. De repente vio una higuera muy frondosa y hermosísima, ¿verdad? Y se fue, él solo. Sus discípulos, seguramente viéndolo, empezó a levantar las hojas. Sí, tenía hambre seguramente, pero hambre para comerse un higo no es comida, pues. Empezó a buscar debajo de las hojas y no encontró nada. Y cuando no encontró nada, pronunció una sentencia: nunca más nadie comerá de ti. Y dice, y al día siguiente, y no les dijo nada, al día siguiente que regresaron, la higuera estaba seca. Entonces le preguntaron sus discípulos cuando vieron la higuera: ¿no es esta la higuera en la que veniste a buscar fruto y no encontraste? Sí, esta es. Y empieza a enseñarles que el árbol que no da fruto, dice que lo que hace el dueño del huerto es que lo corta. Y dice, y lo echa al fuego, dice, y arde, dice. Fíjense, es lo más terrible, que arde. Porque los eternos, los redimidos eternos no arden. No arden. No vaya a intentar usted pasar porque de repente no está tan redimido, ¿verdad? No vaya a juntar un fuego y se va a pasar. Pero fíjese que dice que aunque pasen por el fuego, no se queman. Fíjese eso. Y si pasan por las aguas, no se ahogan. Y lo probó. Él estaba citando a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abed-nego del Antiguo Testamento, cuando dijo, los que aunque pasen por el fuego, no se quemarán. Eso dijo Isaías. Y si pasan por las aguas, no se anegarán. Y Sadrach, Mesach y Abed-nego pasaron por un fuego 7 veces calentado.
un horno 7 veces cargado. Y no, miren las lecciones del maestro. Las lecciones eran tan sencillas. Para explicar la resurrección de los muertos les dijo, no, es como la semilla que se siembra en corrupción y se cosecha en corrupción. Todas las cosas las simplificaba. ¿Cómo hacer milagros? No hablaba, los hacía. Multiplicaba el pan. ¿Cómo liberar? Pues no mucho daba explicaciones cómo liberar, aunque dio enseñanzas muy puntuales. Echaba fuera demonios. Entonces, si él lo hacía, todos sus discípulos los deberíamos estar haciendo. Deberíamos estar muy ocupados en eso porque hay muchos. Entonces ahora resulta que resucitó. Bueno, lo fueron a dejar a la tumba. Pedro saber por dónde andaba, porque acuérdense que él lo negó, saber por dónde andaba. Seguramente Tomás también andaba huyendo. El único que se quedó ahí fue Juan. Se quedó cuidando a María, porque de la cruz le habló, por eso sé yo que se quedó ahí. Los demás dicen que le seguían de lejos, pero cuando lo vieron muerto se fueron, porque nadie estuvo ahí con José de Arimatea y Nicodemo para bajarlo de la cruz. No dice nada. Ellos solo, uno entró osadamente con Pilato, lo fue a pedir porque era un hombre de cierto nivel en el gobierno, saber dónde, era de arriba, y se lo dieron, que lo bajara. Y el otro llevó un quintal de especies aromáticas para embalsamarlo. Y pues el que llevó el quintal dio a la tumba también. Ahí está mi tumba, está cerquita. Lo bajamos ahí y lo bajaron. Ahí está en la parte de abajo del Monte Calvario. El Monte Calvario no es alto, es bajito. Tal vez 2 cuadras, 3 cuadras para la tumba. Estaba bien ubicada la tumba ahí. Lo embalsamaron y lo sepultaron. Lo demás lo hicieron los romanos y los judíos, que pidieron que sellara la tumba, que pusiera soldados en la puerta, y los pusieron. Pero no se ven los discípulos ahí. Ahora, a ellos les había dicho Jesús que era necesario que el Hijo del Hombre muriera. Ellos habían ofrecido saber cuántas veces sacrificios. Habían llevado su cordero al templo para sacrificarlo, pero y lo habían visto arder. No solo lo vieron que lo desollejaban, sino lo vieron arder en el fuego. Pero a la hora se les olvidó todo. Ese es el problema cuando no se le hace vida a la Biblia a uno. Ese es el problema cuando solo se queda en conocimiento. Es como que le sirviera de algo a uno una arroba de harina. Es una bendición tener una arroba de harina. Se puede hacer pan de ahí, pero pues si no tienen más las demás cosas, ¿cómo? Se necesitaba lo demás. Entonces, el conocimiento es bueno, porque es como tener una de las materias primas, pero se necesita el aceite, se necesita lo demás.
y se necesita el horno. El horno es necesario, si no, no sale el pan. Por eso el horno creo yo, que entre más crece el discípulo o el hijo de Dios, entre más crece en su fe, en su vida cristiana, más caliente es el horno. ¿Sabe por qué? Porque los que purificaban oro, y eso es figura de la eternidad, los purificadores de oro artesanales de aquel tiempo, dice que lo que hacían era poner me parece que el crisol, en el crisol, porque el crisol es para el oro y la hornaza para la plata. Es mucho más fácil derretir la plata que el oro. Entonces, como el oro lo sacaban de minas, tenía impurezas, lo metían al crisol y lo sacaban, y con un colador sacaban todas las impurezas que flotaban y lo volvían a meter. Y lo volvían a meter, y seguramente a más temperatura. Y otra, hasta que el orfebre se veía la cara en el oro líquido. Hasta ahí terminaba la obra. Por eso dice la Biblia que Cristo nos está haciendo conforme a su imagen y semejanza, ¿verdad? Las enseñanzas no son complicadas, pero no son complicadas a la hora de aplicarlas a la vida práctica. Es cuando se le olvidan a uno, porque a estos se le olvidaron. Ellos habían oído: es necesario que el Hijo del Hombre muera y resucite al tercer día. Eso se los dijo con estas mismas palabras. ¿Quién me entiende eso? Pero además de eso, habían un montón de figuras, alegorías en el Antiguo Testamento, como la de Jonás. Una vez el Señor le dijo: esta generación adúltera y perversa demanda señal. Estaba hablando de los judíos. Los griegos demandaban sabiduría, los judíos demandaban señal. Esta generación adúltera y perversa demanda señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás. Eso yo estoy seguro que lo habían leído o lo oyeron ellos personalmente. Hermano, no vieron una película, no lo leyeron en la Biblia, lo oyeron de su boca. Pero a la hora estaban llorando, fíjese, encerrados y llorando. Por eso necesitamos entender las funciones titánicas de las mujeres y las funciones de los hombres. Que a veces las mujeres pueden tener acceso a cosas que los hombres no tienen. Por ejemplo, el único que pudo meterse entre las mujeres, asistiéndoles a María y a las demás que seguían a Jesús en la cruz, fue Juan, porque era el más jovencito. Y de ahí ninguno se atrevió o no le dieron paso. Pues las mujeres llegaron hasta la cruz, las respetaron los soldados. Fíjese, llegaron hasta la cruz. Si hubieran visto a Pedro por ahí, se lo llevan o los suben a él también. Pero no. Hay cosas que los hombres a veces no pueden hacer.
hoy en día el ambiente está tan caldeado en la iglesia del Señor, que han nombrado apóstolas, han nombrado de todo, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué los nombres? Las acciones son las que valen, las que pesan, las que hacen nombres, las que hacen que los nombres se eternicen en la historia del universo. Eso es lo que hace. ¿Se puede ponerle apóstol a una persona? ¿Cómo no? Lo hacen, lo han hecho un montón. Pero ¿qué en realidad se gana con contradecir lo que las escrituras no dicen? Es preferible la libertad de poder hacer aquellos vacíos que los hombres no pueden llenar. Mire quién se acordó del tercer día. Una mujer que había visto las tinieblas, no de afuera, no las vio así, las vio de adentro, las vio adentro. Las sufrió las mismas. Sufrió, yo no sé cómo es, no sé cómo es estar así, pero he visto gente que cuando el demonio le toma la mente, pongo en el suelo, ya no son ellos, es el otro. Y habla el otro, y responde el otro. Al fin le suelta la mente, ya vuelve a hablar el hermano o la hermana con la voz que tiene normalmente. O sea, personajes. Pero en María Magdalena habían 7. Por eso es una ley imborrable en las escrituras, que el que a mucho se le perdona es el que más ama. Y el que hace cosas que no se esperan. ¿Quién esperaba que María Magdalena fuera la primera mujer que viera a Jesús glorificado, resucitado? Es decir, saber qué hacía María Magdalena para que se le metieran 7, hermano. 7, hermano. 7 personalidades y la de ella 8. Oh, mire, hermano, ver una persona endemoniada que se lo esté manifestando es dolorosísimo, doloroso. Me llevaron a un muchacho joven, hijo de buena familia, pero la mamá, cuando el niño estaba en el vientre, ella esperaba una niña. Y ay, mi niña, ¿verdad? Cuando nació, un muchachote, ¿verdad? Entonces le empezó a hacer, ¿cómo se llama? Rizos. Le empezó a hacer rizos, lo vistió de mujer, para satisfacer su enfermizo egoísmo. Si lo hubiera ido a dejar mejor a una ¿cómo se llama? Un asilo, ¿cómo se llama los de los niños? Un orfanatorio, se hubiera sido mejor. No hubiera estado en esas manos tan enfermas. Por eso muchos hijos salen graves, porque las manos de las madres están enfermas. No solo las manos. Ese niño lo trataron como una niña. Lo mandó a estudiar ballet. Lo mandó a hacer muchas cosas, ¿verdad? Y cuando lo vio, que estaba endemoniado, muchacho. Porque el homosexualismo es una posesión demoníaca. Son espíritus inmundos dentro de las personas que les hacen creer que son
mujeres si son hombres o que si son hombres y son mujeres. No le busquemos tres pies al gato. Eso es lo que sucede. No es bueno discriminar, pero tampoco es bueno felicitar y sobijar a la gente que está intervenida. Debe ayudársela a salir, si es que por misericordia alcanzan esa gracia, y no hacerla de mamá y de guardarlo. No, lo que hay que decirles es: estás enfermo, estás enfermo. Entonces, porque me lo llevaron porque oyeron que en esa iglesia donde yo estaba pastoreando liberaban gente. ¿Saber quién le dijo? A la señora. Y lo llevó, y la señora así bien plantada, así. Y el muchachón, ¿verdad? Bien plantado también. Y me dijo ella que ella quería que yo orara por él porque tenía algunas cosas que ella notaba raras, extrañas. Mire, solo le puse la mano y se tiró al suelo. Y empezó a darle la vuelta a la oficina. La oficina era grande. Se pasaba debajo del escritorio, sacando la lengua así como serpiente, ¿eh? Como serpiente. Y como que me quería morder. Y se venía para donde estaba yo. Yo, por cierto, que no le hice caso, porque ¿qué me iba a poder morder, ¿verdad? Pero luego que se le apaciguó, lo soltó ese demonio, ese espíritu. Luego que lo soltó ese espíritu, entonces empezó a bailar ballet. Y alguna vez en televisión uno ve el Lago de los Cisnes, se llama, ¿verdad? Sí. Pero mire, bailaba el ballet de los cisnes como muy poca gente, con las puntillas, con la puntilla, pero de una manera, y se iba haciendo en toda la sala, que yo pensé: este se va a matar aquí. No, pues era un profesional. Pero no era él, era el espíritu inmundo que estaba en él. Después hablé con él y me dijo, saqué a la señora, porque ella lloraba y lloraba y lloraba. Hubiera llorado antes, ¿no? Cuando lo peinaba con rizos. Pero no, entonces no lloró. Ya cuando lo perdí, cuando estaba perdido ya, lloraba. Yo le dije: mira, pues tal vez te puedes venir la otra semana, vamos a orar. Mire, pastor, me dijo, muy educado. Yo le agradezco muchísimo su tiempo, su esfuerzo. Le agradezco muchísimo. Pero yo no quiero ser libre, porque a mí me gustan los hombres. Es que son tan guapos los condenados, me dijo el Sape. Dije yo, porque yo estaba enfrente ahí, ¿verdad? Sape, dije. Pero después dije: en el nombre de Jesús te reprendo. Me acordé, ¿verdad?, que había que decir, ¿verdad? Pero imagínense, hermano, diciendo: son guapos los condenados, me gusta. Mira, le dije: pero ¿sabías que eso no es normal? Que eso es lo que
¿Tienes adentro lo que te hace pensar que eres una mujer? Sí, me dijo, pero a mí me gusta. No quiero ser libre. Yo sé que no soy mujer, pero no quiero ser libre. Ay, que está bien. Cuando entró bañada en lágrimas la señora, ya la senté ahí, saqué al otro. Le dije, mire, ¿qué hizo usted para hacer un hijo así? Entonces me contó la historia. Vaya, le dije, ahora coseche lo que sembró. Porque el muchacho no quiere ser libre. Y si él no quiere ser libre, él protege a los espíritus que están en él. Él está endemoniado, está lleno de espíritus inmundos. Pero si no quiere, no los deja salir. No quiere que oremos por él. Dice que está bien, que él se siente bien así y que así va a seguir. Pero ¿qué podemos hacer? Nada. Lo que pudo hacer lo debió hacer cuando él estaba bebé. Ahora ya no se puede hacer nada. Esta mujer se fue llorando, gritos, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hace uno? Entonces, note, de repente conoce usted gente que está haciendo esas cosas. María Magdalena había visto de cerca, no de cerca, había estado así, con 7, hermano. Era como para enloquecer a cualquiera, para saber cómo era María Magdalena cuando el Señor le encontró y le echó los 7 demonios. Pero ella aceptó, recibió su liberación con sencillez de corazón. Hay gente que porque no los miren los hermanos que están recibiendo liberación, no quieren recibir liberación porque les da pena. No, pena es tener una parte del reino de las tinieblas adentro, eso es pena. Note, María Magdalena se acordó, seguramente por la gran experiencia que tuvo de su liberación, se acordó que el Señor le había dicho que el tercer día iba a resucitar. Se acordó. No se fue nadie con ella. No hubo nadie que se atreviera a irse con ella. Salió corriendo hasta el sepulcro, porque ella recordó que al tercer día se iba a levantar. No fue el viernes, es decir, no fue el día siguiente, fue cuando él dijo que iba a resucitar. Ella estaba pendiente de la escatología bíblica, estaba pendiente de los acontecimientos futuros. Llegó y se fue a encontrar con que la tumba estaba vacía. Ella no solo habló ahí con ángeles, habló con el Señor. Ve al Señor. Los ángeles, el ángel le dijo: ¿a quién buscas? A Jesús, a mi Señor, a mi Maestro. No está aquí. Él ha resucitado. Ella fue la que oyó esas palabras del ángel. A nosotros nunca nos ha hablado un ángel, hombre. Porque no hemos estado en el lugar preciso cuando hay necesidad que un personaje celestial hable. Y luego se le apareció Jesús y le dijo: ve y dile a tus hermanos, a los discípulos, que yo voy para Jerusalén
o para Galilea, le dijo, para Galilea, y allá los voy a ver. Y se les apareció allá. Ella les fue a decir y no le creyeron. María Magdalena, yo creo que ya le agarró otra vez, han de haber dicho. Tomás sobre todo. No le creyó ninguno. Y eso que sabían. Y no agarraron la Torá para ver la señal de Jonás. No averiguaron bíblicamente. Ellos siguieron llorando a un muerto. Mientras que María Magdalena estaba celebrando al que vive. Noten la función de las mujeres. Y habiendo sido ella la que vio primeramente al resucitado, no le pusieron apóstola, fíjese. No, las mujeres tienen su función. Veo por lo menos tres aspectos muy importantes que le quiero hacer notar. La otra operación que sus discípulos estaban rodeándolo ahí, y nadie lo hizo, fue en Betania. Ahí estaban en la cena, a la hora de la cena, Betania. Vénganse a servir, Marta, ¿verdad? Marta corriendo de arriba para abajo, y vengan, pasen adelante, sírvanse, siéntense ahí, ¿verdad? Y María, si era esta María, no llegó con un plato, no llegó con café o con alguna otra cosa, llegó con un alabastro. Qué manera de actuar una mujer. ¿Por qué no llegó uno de los discípulos? No, llegó con un alabastro, lo quebró y se lo echó encima al maestro. Echó a perder la cena, eso sí. Todos comieron pavo, cordero seguramente, ¿verdad? Cordero con olor. ¿Cómo se llamaba el perfume? ¿Cómo se llamaba? Nardo. Ese perfume es fuerte, hermano. Es delicioso, pero fuerte. Agarraban un pedazo de cordero, como que estaban comiéndose un nardo. Pero hizo lo que nadie hizo, esa mujer. Y se le pusieron al brinco los discípulos. Judas comenzó. Dijo, ¿por qué se ha hecho esta pérdida? Esto pudo haberse vendido en 300 denarios y haberse repartido entre los pobres, dijo Judas. Y dice, y todos los discípulos decían lo mismo. No, es que la Biblia no deja a nadie. Cuando uno habla de más, lo deja, lo agarra. La Biblia ya se cerró, pero Dios sigue siendo el mismo y su palabra sigue siendo la misma. Cuando uno habla de más, no lo excluye. Todos decían lo mismo, dice, tan molestos por semejante pérdida. Entonces el Señor les explicó y les dijo, miren, esta mujer para mi sepultura me ha preparado. Y les digo que este evangelio, donde quiera que se predique, se hará mención de esta mujer. Imagínense usted, 2000 años después, yo estoy haciendo mención de ella
en medio de un selecto grupo de discípulos que espero que estén agarrando esas condiciones de vida, ¿verdad? Acciones intrépidas, acciones fuera de lo común para adorar a Dios, para buscar a Dios. Imagínense que María Magdalena sabía que en el sepulcro había un batallón, y llegó de madrugada. Bueno, flecha, seguro, saber con qué tiraban eso, pero era hasta peligroso. Ninguno hizo lo que ella hizo. Después, la tercera acción de una de las mujeres. Había sido salvada. María Magdalena es muy protagonista en todo el Evangelio, hermano. Había sido salvada María Magdalena, la mujer de Chuza y otras más. María, la mujer de Chuza, que era un intendente de Herodes, era un funcionario. Entonces, ellas no dijeron: Señor, son 12 tus apóstoles, pero nosotros somos 4 o 3 aquí. ¿Por qué no nos nombras apóstolas? Porque María Magdalena te conocemos, te vimos desde hace tiempo, nos liberaste, nos sanaste, nómbranos a nosotros también. No. Los empezaron a seguir al Señor donde quiera que iba. Y dice que le financiaban, porque él eran 13 personas a tiempo completo. No era fácil mantener 13 personas. Entonces ellas empezaron a invertir. Tenían. Y esto el que invierte en el Señor, la inversión en el Señor es una inversión dinamizadora. Es extraña la forma, porque nosotros hemos vivido así, con dinero y sin dinero, como dijo aquel que cantó, ¿eh? Cuando yo no sigo siendo el rey, ¿no? Que seguimos viviendo aquí. Sí, seguimos. Hubo tiempos de aprender a no tener, hasta no tener. Y ya ha habido tiempo de aprender a tener. Pero el que aprende a no tener no es una persona ambiciosa y que anda atrás de ver a quién le saca la billetera para quitarle el dinero. No, ustedes saben que yo jamás lo he hecho. Y no estoy desde ayer aquí. Estoy desde hace 39 y medio años. Y nunca lo he hecho. Ustedes se han dado cuenta que nunca lo he hecho, que he pedido nada. Entonces, aprende uno a vivir la economía del reino. La economía del reino es distinta a la economía humana, porque siempre hay. A veces hay que ir a buscar, a buscar como hicieron los discípulos de Elías. Los mandaron a buscar calabazas, pero ellos no conocían las calabazas buenas y llevaron calabazas venenosas porque no las conocían. Entonces hicieron la comida y los pusieron en una olla y la empezaron a hervir ahí y empezaron a servirles a los estudiantes de la escuela de profetas. Y cuando probaron, gritaron: Señor, Señor mío, hay muerte en la olla. Pero Elías era un profeta
no sé si fue Elías o Eliseo, pero puso algo en la olla y sanó la olla. Entonces, a veces parece que uno no va a comer, pero siempre come. Entonces, estas mujeres encontraron su manera de vivir. Siempre estaban bien, porque estaban oyendo la enseñanza del Señor, aportando para su obra y seguramente recibiendo. Seguramente recibiendo. Eso es, yo creo que las mujeres son un recurso valiosísimo en la iglesia local, en el cuerpo, pero deben estar en su lugar, porque si no están en su lugar dejan de ser valiosas. No sé por qué dejaron a un personaje tan odioso de ejemplo, que se subió encima del rey. ¿Se acuerdan la mujer de Acab? ¿Cómo se llamaba? Pasa toda la Biblia esa. Jezabel, doña Jeza. Ella por algo la dejaron de ejemplo, porque se subió encima, se puso a gobernar al ungido de Dios. La naturaleza de la mujer es para estar bajo protección, pero cuando está bajo una eficaz protección y bien enseñada, hacen cosas que nadie puede hacer. Nadie. Sí, por eso es la gran importancia, el recurso femenino en la iglesia, bien canalizado, porque si está enfermo, no, en el sentido de que hable mal de la gente, mintiendo, haciendo cosas de casa en casa. No, está la reglamentación en la Biblia, ¿verdad? Que no anden de casa en casa, hablando de la gente. No. Cuando están bien enseñadas, digo yo. Creo que María Magdalena, a partir de que le echaron los 7 demonios, dijo: yo no me dejo que entre otro. Y la única manera de que no me entre otro, voy a estar bajo las alas del Altísimo. Y se ha de haber metido ahí. Se ha de haber metido. Yo me recuerdo cuando empezamos me empecé yo a colar, porque eso es colarse uno, a los retiros de pastores. En la misión donde yo estaba, habían bastantes pastores. Entonces, yo era superintendente de niños. No estaba calificado, es decir, nunca me avisaban que iba a haber retiro de pastores, pero yo sabía. Y habían gente que eran entrañas de gallo que no me querían dejar entrar. Pero yo no me iba solo, fíjese, mi esposa me acompañaba. Y a veces yo miraba que se iba uno a preguntarle al apóstol si me dejaban entrar. Y nunca me negó la entrada, ni a mí ni a mi esposa. A veces iba ella sola, porque yo andaba de viaje. Y la dejaban entrar. Porque mi pastor había dado la orden que la dejaran entrar. Años después le preguntó a ella y le dijo: ¿por qué usted nunca me sacó de los retiros de pastores? Porque vi que tenías hambre, le dijo. Vi que tenías hambre. Entonces las mujeres bien formadas, pero cuando uno mira a Débora, hermano, y Dios mío, pero no, a Débora le dice uno: ¿y esta? Provocó una guerra interestelar.
provocó que las estrellas desde sus órbitas apedrearan a Císara y a su ejército. Y lo más terrible era que no le caían a los israelitas las pedradas, y saber a cuántos años luz. Porque estrellas ahí nada más no hay. Ahí se miran, pero están. ¿Cómo fue que llegaron las piedras? Y está comprobado por los arqueólogos que en el tiempo de Débora, cuando ella fue jueza, cayó una lluvia de meteoritos, pero un aguacero de meteoritos sobre Jerusalén y sobre las zonas donde fue la guerra. Pero no le pegaba a los israelitas, le pegaba a los enemigos. Vaya, ahí hubieron dos mujeres sobresalientes. Por eso es que yo estimo mucho el trabajo de las mujeres. Jamás he menospreciado el trabajo de las mujeres. Nunca. Lo estimo mucho. Y los hermanos que están aquí deben aprender a estimar una esposa bien formada y bien cuidada. Es excepcional. Eso sí, cuídela mal, trátela mal y se lo va a llevar el río. Sí. Trate de imponerle la autoridad, la fuerza. Trate de presione. A lo mejor va a ceder, pero es como un resorte que tiene una gran cantidad de tolerancia. Pero cuando termina la tolerancia, usted con el resorte va a ir a caer saber a dónde. Entonces es preferible ser su líder, ser el líder que la protege, el líder que le ayuda a aprender lo que el líder sabe. Porque a veces las mujeres saben más que los esposos. Los esposos no encuentran ni dónde queda el Génesis. El esposo sabe cualquier libro, es chispa, ¿verdad? Así que yo sí creo, hermanos, que hay que aprender a dirigir una mujer, una esposa, hay que aprenderla a dirigir. Hay que saber, no hay que fallarle, no hay que andar haciendo, dame el teléfono solo para hacer dale el mío. No hay que andar como suele suceder hoy en día, ¿verdad? Que está la esposa ahí y de repente a lo mejor contestándole a cualquiera están, pero hacen el mate como que están contestándole a saber a quién. Cuando llega a la casa es sopapeada segura, pero bueno. ¿Para qué? ¿Para qué? No hay que andar con escondrijos, no hay que andar como que uno es lo máximo. No. Ocúpese en enseñarle lo que ella no sabe. Y va a ver usted los resultados al final. A ver los resultados son importantes. No pasa uno una vida amargada, no. Pasa uno una vida saludable. ¿Cómo no? El camino es largo y va a haber situaciones complejas en el camino, pero como se entiende, para eso se puede hablar, ¿no? Con una tacita de café después de usted se puede platicar. Y no en el momento en que está caliente la sopa, sino cuando
se enfría. Y ver cuáles son las diferencias, qué tan infranqueables son. No existen. No existen. Yo miro a Débora, me espanta Débora. Porque dice que era lo único precioso que tenía Israel en ese tiempo. La única mujer que se había guardado para Dios. Ni siquiera el esposo estaba ahí siempre. Ahí estaba, atrás. Lapidot, esa antorcha. O sea, él alumbraba la casa, pero él no era el líder. Ella era el líder. Cuando no quiso salir a defender a Israel, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas israelíes le mandó a decir a Débora: si tú no sales conmigo, yo no salgo, pero no para que fuera a pelear. Eso tenemos que entenderlo bien. Era porque era el tesoro de Israel. Si llevaban a esa mujer en medio de las Fuerzas Armadas, los hombres iban a pelear, a dar hasta su vida por defender a esa única mujer que se había guardado en todo el país para juzgar a Israel. Esa es la razón por la cual ustedes ven los camellos en el Medio Oriente. Ahora son tanques y aviones, ¿verdad? Pero en el tiempo de las guerras antiguas, los camellos iban llenos de oro. Y decía: estos, ¿qué pensarán, por el amor de Dios? ¿Por qué llevan tanto oro los camellos? ¿Para qué? Pero dice que era una estrategia militar. Todos los soldados, los comandantes, todos debían ponerle sus tesoros a sus camellos para pelear por ellos. Teniéndolos a la vista, iban a pelear hasta la muerte, porque si no lo iban a perder todo. Por eso se los llevaban, fíjense. Por eso fue que se llevaron a Débora. En esa guerra hubo dos protagonistas y las dos fueron mujeres. Jaelita, campesina, había oído de la guerra, no era israelita ella, pero era prosélita con su esposo, se habían cobijado bajo las alas de Dios. Por eso fue que entró Císara ahí, porque era del mismo país de Císara. Cuando vio a Jael vestida de su traje del país de él, dijo: aquí estoy seguro. Y como ya no aguantaba, entonces le pidió ayuda. ¿Cómo no? Le dijo: pasa. No se puso a decirle: ahí viene. No, estaba bien enseñada. No dijo una sola palabra de más. No puedo hablar de ninguno. Hay gente que no ha llegado a la casa y ya está peleando. ¿Saben? Hay gente que vive para pelear y pelea para vivir. Esa es la desgracia más grande que un hombre puede tener o una mujer. Así vive. Jael no dijo una sola palabra, le dijo: pasa mi señor, pasa. Lo llevó hasta adentro, hasta donde no entraba ni en tiempo de guerra ningún guerrero, a la habitación del matrimonio. Hasta ahí lo llevó para que se sintiera seguro. Le trajo un tazón de leche grandote y se lo dio. Cuando seguro el cansancio, saber cuánto había corrido huyendo de las pedradas, de las estrellas, se quedó bien dormido. Cuando empezó a roncar,
Ni siquiera buscó un arma. No, de su misma tienda arrancó la estaca. Agarró un mazo y ¡pau!, lo clavó ahí. Un generalísimo. ¿Por qué cree usted que se menciona a Jael? Porque hizo lo suyo. Solo una vez le llegó a sus manos el éxito para honrar a Dios, pero no lo echó a perder. Una vez. Yo no voy a echar a perder mi oportunidad. No la voy a echar a perder. Sobre todo ahora que me falta menos de lo que ya caminé. Mucho menos. Doy cada paso despacio. Ya mi carácter ya no es el de la juventud. Tranquilo. Porque no quiero echar a perder la carrera. Mis hermanos, yo les animo a que tomen su lugar en Cristo. Y eso solo se encuentra en la palabra y en la oración, porque cada quien tenía un lugar. Jael tenía un lugar. Y estaba en el campo, si eran pastores de ovejas, hombre, en el campo, al campo le llegó la gloria. Cuando uno está ubicado, a donde está, le llega la gloria de Dios. Muy bien, yo ya terminé de enseñar, vamos a prepararnos para ofrendar, ya no nos dio tiempo, estaba tan bonito esto que ya no nos dio tiempo de orar, pero vamos a orar al final. Hermanas, pocas veces lo hago yo, pero quiero decirles que aprecio mucho su esfuerzo. Hay quienes ya de edad van a evangelizar, hay personas que hasta enfermas con alguna enfermedad están ahí y no quieren, no dejan perder su oportunidad. Las oportunidades, el círculo de la vida, oiga esto, el círculo de la vida no se abre 2, 3 veces. Así le dijeron a Abraham: el próximo año, en el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo, te dará un hijo. Esto es válido para la obra. De repente se abre la puerta y uno tiene que estar con los ojos preparados para no echar a perder su oportunidad. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra, de honrarte también con lo nuestro, como lo hicieron aquellas mujeres en el ministerio. Gracias por tu palabra bendita. Gracias, Señor. Bendice lo que traen al alfolí, mis hermanos, y lo que queda en su mano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.